304 personas no van a llegar a la isla de Jeju. 250 de ellas son adolescentes. El barco se llama Sewol. El día es el 16 de abril del año 2014. La hora exacta del giro, que cambia todo, es las 8:48 de la mañana. Y la capitana real del barco, esa mañana, no es el capitán de 69 años que está jugando un videojuego en su camarote. La capitana, por accidente, va a ser una azafata de 22 años que nunca pidió el puesto. Bienvenidos a la Tierra Olvidada, el canal donde las catástrofes que el mundo prefirió esconder vuelven a la superficie con sus nombres, sus fechas y sus testigos. Hoy abrimos una nueva arca dentro del canal. 5 episodios, 5 catástrofes marítimas, 5 capitanes que tomaron decisiones que jamás deberían haberse tomado. Pero antes de avanzar, necesito que mires el rostro de esta mujer. 22 años, coreana, hija única, soporte económico de su madre viuda. Estudió un semestre en una universidad de Suwon y abandonó porque no había dinero. Aceptó un trabajo a tiempo parcial como tripulante en un ferry doméstico entre Incheon y Jeju. 3 semanas antes de la catástrofe, había escrito a una amiga en un mensaje guardado por la prensa coreana después: es un buen trabajo, es seguro. Los barcos coreanos son seguros. 3 semanas después, fue lo último que tuvo de seguro. Park Ji-young, nacida en 1992 en Suwon, provincia de Gyeonggi. Padre fallecido cuando ella tenía 14 años. Madre con un pequeño negocio que no daba para mucho. Park entró a la universidad en 2012. Un semestre. Luego, las cuentas no cuadraron. Abandonó. Buscó trabajo. Aceptó una plaza en Chonggagin Marine Company. Tripulante de cabina. Turnos rotativos. Sueldo bajo, pero estable. El 15 de abril a las 6:30 de la tarde, Park embarcó en el puerto de Incheon junto con sus compañeros de turno. Esa noche, el ferry zarpó con un retraso de 2 horas a causa de la niebla. A bordo, 476 personas. De ellas, 325 eran estudiantes del Instituto Dangwon, en la ciudad de Ansan, al sur de Seúl. Tenían entre 16 y 17 años. Iban en viaje escolar a Jeju, la isla más al sur del país, conocida por sus volcanes, sus mandarinas y sus playas de arena negra. 14 profesores los acompañaban. Entre ellos, el subdirector Kang Min-kyu, 52 años, pelo entrecano, casado, 2 hijos. 40 años en la docencia. Había organizado este viaje personalmente. Park Ji-young, por su parte, estaba asignada a las cubiertas 3 y 4. Su tarea principal: anuncios por megafonía, control de pasajeros, asistencia en emergencias. Para entender qué pasó esa mañana, tenemos que retroceder a Chonggagin Marine Company, una empresa fundada en 1999, propietaria del Sewol y de otros 3 ferries domésticos. Su dueño en la sombra era un hombre llamado Yoo Byung-eun, 63 años en 2014, empresario, fotógrafo aficionado y sobre todo, fundador de una secta religiosa llamada Iglesia Bautista Evangélica de Corea. Yoo Byung-eun había comprado el Sewol en 2012. Era un ferry usado, fabricado en Japón en 1994.
diseñado para una capacidad máxima de 804 personas y un peso máximo de carga de 987 toneladas. Pero la empresa hizo 3 modificaciones cruciales. Primera modificación: añadieron una tercera cubierta de pasajeros. Esto subió el centro de gravedad del barco. Lo hizo más inestable, más fácil de volcar. Segunda modificación: redujeron el lastre de agua necesario para mantener el equilibrio. Esto les permitía cargar más carga comercial, más dinero por viaje. Tercera práctica habitual: sobrecargaban la bodega. La mañana del 16 de abril, el Sewol llevaba 2.142 toneladas de carga, más del doble del límite legal. Y, lo peor de todo, la carga no estaba correctamente fijada con cables. Esto significa, en términos simples, lo siguiente: el Sewol salió de Incheon esa noche con un centro de gravedad demasiado alto, un lastre demasiado bajo y una carga sin atar capaz de moverse por sí sola si el barco giraba bruscamente. Era una bomba flotante esperando una excusa. A las 8:28 de la mañana del 16 de abril, el Sewol entraba en una zona de corrientes fuertes, cerca de la isla de Dongyeochado. La capitana real del barco esa mañana era la tercera oficial, una mujer de 25 años, también de apellido Park, sin experiencia profunda en aguas peligrosas. El capitán Lee Jun-seok había abandonado el puente 40 minutos antes para ir a su camarote. Más tarde, un compañero de tripulación declararía ante los investigadores. El capitán Lee estaba en su camarote, jugando un videojuego en su teléfono móvil. A las 8:48, la tercera oficial dio la orden de un giro. El timonel, Cho Yun-ki, de 55 años, viró con demasiada fuerza. La carga sin atar de las bodegas se deslizó hacia un lado. El barco se inclinó 30 grados, en menos de 15 segundos. 30 grados. Ese ángulo es suficiente para que un coche en la bodega ruede, para que una caja registradora caiga, para que los pasajeros pierdan el equilibrio. Pero todavía no es suficiente para que el barco vuelque. Lo que pasa en los siguientes 14 minutos es lo que decide cuántas personas van a regresar a casa. 8:49 de la mañana. El primer mensaje por megafonía. La voz es femenina, clara, profesional. Es Park Ji-yoon. Atención, pasajeros. Por favor, permanezcan en sus camarotes. El barco está estable. Por favor, permanezcan en sus camarotes con sus chalecos salvavidas puestos. Esta orden, ese mensaje, va a quedar grabado para la historia. Y Park Ji-yoon va a tener que vivir con él durante los siguientes 40 minutos. Porque ella no la inventó. Esa orden vino del capitán Lee, del puente, transmitida a la sala de control. Park solo retransmitió lo que le dijeron, pero los estudiantes, en sus camarotes, en las cubiertas 3 y 4, hicieron exactamente lo que pidió la voz por la megafonía. Se pusieron los chalecos, se sentaron. Algunos empezaron a grabar videos con sus teléfonos. Esos videos se recuperaron después. En uno de ellos, un chico de 17 años dice, riendo nervioso: "Esto es como en una película. Mi madre se va a asustar cuando vea esto". Es el último mensaje que envía a este mundo. A las 9:01 de la mañana, el primer oficial Kang Won-sik llamó a la sala de comunicaciones de Chongae-jin Marine en Incheon. Hubo 7 llamadas en total entre el barco que se hundía
y la oficina de la naviera durante los siguientes 39 minutos. En ninguna de esas 7 llamadas se dio nunca la orden de evacuación. En ninguna. Mientras tanto, en la cubierta donde estaba Park Ji-young, el agua empezaba a entrar por las puertas laterales. El barco se inclinaba a 50 grados. La gente caía por los pasillos. Park Ji-young hizo lo que nadie le ordenó hacer. Empezó a sacar chalecos salvavidas del depósito de emergencia. Empezó a entregarlos a los estudiantes, uno por uno. Una estudiante de 17 años, que sobrevivió, lo recordó así en una entrevista a la prensa coreana semanas después. Cuando el barco empezó a inclinarse, ella nos pasaba los chalecos. Le pregunté por qué ella no se ponía uno. Me dijo, la tripulación se ocupa de los pasajeros primero. Yo me cuido al final, cuando todos estén a salvo. Luego nos gritó, salgan ya, por la puerta lateral. Esa fue la última vez que la vi. 9:39 de la mañana. El barco está a 60 grados. El agua llena las cubiertas inferiores. El capitán Lee Jun-seok aparece en la cubierta exterior. No lleva uniforme. Lleva pantalones de chándal y una camisa blanca. A su lado, 6 miembros de la tripulación, también sin uniforme. Una lancha rápida de los guardacostas surcoreanos llega al costado. Lee y los 6 tripulantes saltan dentro, sin avisar a los pasajeros, sin coordinar la evacuación, sin dejar a nadie a cargo. Las cámaras del helicóptero del canal MBC graban este momento. En el video, que el país entero verá horas más tarde, se puede ver al capitán Lee abandonando el barco. La hora exacta, 9:46. Los pasajeros, casi todos, siguen dentro. Mientras tanto, en la cubierta 4, Park Ji-young sigue entregando chalecos. Mientras tanto, en la cubierta 3, el subdirector Kang Min-kyu organiza a sus alumnos para que salgan por una escalera de servicio. 10 minutos antes, había llamado a su esposa desde su teléfono móvil. La conversación duró 12 segundos. Solo dijo una frase: no me va a dar tiempo de salir. Diles a los niños que los quiero. Colgó. Mientras tanto, una profesora de Dangwon, Choi Hae-jung, de 29 años, le entregó su propio chaleco salvavidas a un alumno que no había encontrado el suyo. Sus últimas palabras a sus colegas, retransmitidas por radio: yo soy adulta, ellos no. Choi Hae-jung tampoco salió del barco. Park Ji-young tampoco. Kang Min-kyu sí salió. Lo recogieron a las 11:20 de la mañana, en una de las últimas lanchas. Cuando llegó a la orilla, se enteró de que 250 de sus alumnos seguían dentro. 2 días después, lo encontraron sin vida en un parque cercano. Una carta breve, escrita a mano, dejaba un solo párrafo. La frase central decía: no soporto haber sobrevivido cuando ellos no salieron. Por favor, encarguen mis cenizas al mar, donde están mis alumnos. A las 11:18 del 16 de abril, el Sewol estaba completamente volcado. La popa apuntaba al cielo. La proa estaba sumergida. 295 pasajeros seguían atrapados en el interior, en camarotes que ahora eran cámaras estancas llenándose de agua de mar. Los buzos de los guardacostas iniciaron la operación de rescate. Pero las corrientes en esa zona, llamadas Maengol, son de las más fuertes de Corea. Las inmersiones eran limitadas a 40 minutos por buzo. La visibilidad bajo el agua, en muchos momentos, era cero.
Durante los siguientes 30 días, los buzos buscaron camarote por camarote. Recuperaron, en grupos pequeños, a los estudiantes, vestidos, con sus chalecos puestos, algunos abrazados los unos a los otros. Park Ji-young fue recuperada el 5 de mayo del 2014, 19 días después de la catástrofe, en el interior de la cubierta 4. Estaba en el pasillo de servicio. Tenía un chaleco salvavidas sin abrochar en la mano. Investigadores forenses concluyeron: esto sugiere que estaba intentando entregar este chaleco a otra persona cuando el agua llegó. 304 personas en total no salieron del Sewol. 250 de ellas eran adolescentes del Instituto Dangwon. 9 nunca fueron recuperadas. Sus familias todavía esperan. Lo que pasó después es la parte que el mundo prefiere olvidar. El capitán Lee Jun-seok fue arrestado el 18 de abril, acusado inicialmente de abandono de personas en peligro. Condenado en primera instancia a 36 años de cárcel. En apelación, la Corte Suprema de Corea del Sur cambió la sentencia a cadena perpetua por abandono. Yo Byung-eun, el propietario en la sombra del Sewol, intentó huir. Fue buscado durante 40 días por toda Corea. El 22 de julio del 2014, su cuerpo fue encontrado en un huerto de ciruelas, en la provincia de Jeollanam, identificado por análisis genético. La causa oficial, nunca aclarada por completo. La presidenta de Corea del Sur en ese momento, Park Geun-hye, perdió a partir de ese momento la confianza del país. Su gestión de la crisis, lenta y opaca, se convirtió en uno de los detonantes de su destitución 2 años después. Chongaejin Marine fue declarada en bancarrota. Pero, según informes posteriores, la familia Yu Byung-eun salió del país con activos no incautados. Y la madre de Park Ji-young, en una sola entrevista pública en abril del 2015, dijo lo siguiente: no me devolvieron a mi hija, pero me devolvieron una frase que ella dijo a una niña que sobrevivió: yo me cuido al final. Esa frase es ahora mi país, es mi religión, es mi hija. Y ahora la pregunta: si tú eres el capitán de un barco y tu barco se inclina porque la carga que cargaste de más se está deslizando, ¿te quedas? ¿O te bajas a la primera lancha que llega, en pantalones de chándal, dejando a 295 pasajeros en sus camarotes? Y si tú eres la azafata de 22 años, que sabe que el capitán acaba de abandonar y que tienes en tu mano el chaleco que podría salvarte, ¿lo entregas? Si esta historia te ha tocado el alma, hay alguien en tu lista de contactos que necesita oírla. Específicamente, el minuto 8:30 de este video. El momento exacto en el que el capitán Lee Jun-seok salta a la lancha en pantalones de chándal. Si tienes un amigo, un primo, un compañero de trabajo que cree que la autoridad siempre se queda hasta el final, cópiale el link a ese segundo, mándale ese momento exacto y dile una sola frase. La frase es: mira quién se baja primero y dime si todavía crees lo que crees. Esa frase es la prueba. Park Ji-young no fue la primera azafata que vio a su capitán huir. 2 años antes de aquel 16 de abril, en otro mar, en otro país, en otra noche, otro capitán dejó su barco. Su nombre era Francesco Schettino. El barco se llamaba Costa Concordia. La fecha, 13 de enero del 2012. La isla, Giglio, en la costa de Toscana. Y un mesero indio,
de 33 años, llamado Russell Rebello, decidió hacer exactamente lo opuesto del capitán. Su historia, sus últimas palabras y la razón por la que solo apareció 3 años más tarde están en el próximo video que aparece en tu pantalla. Te espero allí.